Revancha de Irán contra Israel. Revancha de Irán contra Israel. Tras los ataques perpetrados por las Fuerzas Armadas israelíes ayer por la noche, tanto en los suburbios de Teherán como en otras ubicaciones a lo largo y a lo ancho del territorio iraní, esta mañana, a la vista de todo el mundo, a plena luz del día y sin aparente intervención de las defensas antiaéreas israelíes, esta mañana Irán realizó ataques devastadores, demoledores contra Israel, donde nada más y nada menos que en el área, el barrio de Ramat Gan, en el centro financiero de la ciudad de Tel Aviv, quizás el lugar más exclusivo, aristocrático, más estratégico en términos económicos de todo Israel, el centro mismo de la ciudad de Tel Aviv, como así también en la ciudad de Beersheba, donde determinó la destrucción de dos instalaciones militares, una de ellas un cuartel general de inteligencia, de enorme importancia. Esto vamos a presentar en esta transmisión en detalle a continuación, como así también vamos a realizar un análisis de el desafío de resistencia, el duelo de resistencia planteado entre las defensas antiaéreas israelíes y los misiles balísticos iraníes, como también finalmente vamos a presentar el porqué de las dudas del presidente estadounidense Donald Trump respecto a la intervención directa de Estados Unidos en esta guerra, más concretamente respecto a un bombardeo con bombas antibúnkeres de Estados Unidos contra la central nuclear de Fordow, lugar de el enriquecimiento de uranio del programa nuclear iraní. Y no solo vamos a presentar el porqué de las dudas, sino que vamos a vaticinar la decisión final de Trump. Todavía no lo determinó el propio Trump y nosotros ya vamos a establecer si Trump promulgará la orden finalmente de ataque o no. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 248 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo desde Berlín, Alemania. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, ayudarnos contra la censura, contra la restricción de nuestros análisis, de nuestros videos a través del pulgar arriba, a través de los comentarios, naturalmente a través de las suscripciones y si nos quieren ayudar con las membresías o mediante PayPal, bienvenida naturalmente la ayuda. Demoledores y demoledoras, el conflicto, la guerra entre Irán e Israel no desciende en intensidad. Tras los ataques de ayer por la noche, de hecho, ilustrados, mencionados, analizados el día de ayer en nuestra charla con Fernando Moragón, esta mañana Irán perpetró su venganza, su revancha con ataques tremendos. Vamos a presentar los videos del ataque porque vamos a presentar muchos videos, quizás demasiados, pero acompáñenme en esto porque tanto los medios israelíes como los medios occidentales responden a
la censura impuesta por el gobierno israelí, prácticamente ninguna imagen difundida en los grandes medios, en los medios hegemónicos. Por eso queremos presentar aquí prácticamente todo lo difundido subrepticiamente a través de canales de Telegram, de grabaciones de transeúntes, personas sencillamente presenciando los acontecimientos. Por eso vamos a comenzar con las imágenes difundidas por Irán poco después de los ataques de los lanzamientos de algunos de estos misiles, impactando nuevamente en Tel Aviv, perdón, y en Beersheba. Estas son las imágenes del lanzamiento de uno de estos misiles en una oleada de alrededor de 10 o 12, según algunas fuentes 15 misiles. El tamaño de estos misiles realmente. Este es el sitio de lanzamiento, 3 a la vista, pero ahora mismo vamos a presenciar el vuelo de esta primera oleada, no solamente con estos 3 misiles, sino con algunos más. Dos más por ahí. El tercero a la derecha. Aquí, nuevamente, las zonas grisadas naturalmente responden a el objetivo de las Fuerzas Armadas iraníes de no desenmascarar la ubicación de estos lugares de lanzamiento. Por ahí 4. Esta la 12ª o 13ª oleada de ataques iraníes. Aquí, a lo largo del día, estas las imágenes difundidas por personas desde las calles con los misiles recorriendo los cielos. Varios, ahí bien visibles las trayectorias. Y finalmente, después de algunos minutos, según el tipo de misil, el tiempo necesario, el tiempo necesario para recorrer la distancia entre Irán e Israel, en el caso de los misiles hipersónicos, no estos, sino otros, alrededor de poco más de 7 minutos, apenas 7 minutos, poquito más de 7 minutos recorren los 1.500 kilómetros de Irán a Israel. Tremenda la velocidad. En este caso un poquito más, naturalmente, pero aún así muy, pero muy rápida, muy elevada la velocidad de estos misiles. Y aquí las primeras imágenes de los impactos, en este caso en Tel Aviv, en el centro financiero, el centro neurálgico de la economía israelí, en el área o barrio de Ramat Gan, frente a los grandes rascacielos israelíes en la ciudad de Tel Aviv, uno de ellos sede de la Bolsa de Comercio, tremendamente afectada el día de hoy, con una gran caída naturalmente como consecuencia de esto. Aquí las imágenes, atención a esta primera imagen, bastante cortita, pero esta la imagen captada desde más cerca. Atención a esto. Aquí. Filmado desde otro de los rascacielos, evidentemente. Tremendo. Aquí en cámara lenta, esto es una filmación directa del impacto. Lo presento nuevamente, un video difundido un poco más tarde. Lo importante de este video, la imagen directa del impacto, alguien justamente ubicado en uno de estos balcones, en uno de los rascacielos, y con la suerte o la mala suerte de poder presenciar por una milésima de segundo el impacto directo. Después obviamente retrocede la persona esta, bueno, como consecuencia de la explosión, ¿no? Atención. A la izquierda, abajo. Ahora en cámara lenta.
terrible, terrible, delante justo de ese edificio espejado, vidriado, sede de la Bolsa de Comercio, nada más y nada menos. Aquí más imágenes de los ataques, todos estos en Tel Aviv. En un ratito presentamos también los de Beersheba, quizás desde el punto de vista militar más importantes, pero estos aquí en términos económicos, políticos e incluso simbólicos, realmente ataques fulminantes. En el lugar más defendido de todo Israel, el centro de Tel Aviv, un pepinazo descendiendo a toda velocidad sin siquiera atisbos de intercepción de las fuerzas de las defensas antiaéreas. Más bueno, acá sí algunos intentos de intercepción, esas las esquelas de humo de, bueno, y ahí el impacto. Esas las esquelas de humo a la vista del sistema, de los sistemas de defensa israelíes. Sobre esto vamos a presentar un poquito más adelante bastante análisis. Ahí ascendiendo los misiles y aún así, de repente, ahí hay visible, muy poquitito visible el misil, pasando, pero como, sí, perro por su casa. Eso no lo recordaba, pero ahí visible, muy finito como un puntito blanco, atención, ahí ascendiendo los. Ahí ese, bueno, si mi ratón, mi mouse aparece ahí, ese el misil en descenso, acompáñenlo muy rápido, ahí, para abajo y ¡pumba! Otra de las imágenes difundidas hoy, no difundidas, por cierto, por ningún medio occidental, ni estadounidense, ni europeo, bueno, aquí en Alemania mucho menos, israelíes naturalmente tampoco, censura total y absoluta en esto, ¿sí? Aquí, más imágenes de los impactos. Esto es un poco más lejos, la nube de humo tremenda, dos explosiones escuchadas, ahí otra tercera, quizás explosiones posteriores, y uno más. Bueno, esto en realidad, imágenes de, esto lo presentamos nuevamente. Estas imágenes del otro ataque, ¿por qué no comienza, mi querido amigo? Ahora sí, esta plataforma, qué cosa. Ahora sí, otra vez. Estas imágenes de los ataques en Beersheba, ataques muy, muy importantes contra el Comando Central de Comunicaciones e Inteligencia de las Fuerzas Armadas Israelíes y contra el Parque Central de Tecnología de la Información en Gaviam, ubicado muy cerca, a escasos metros de allí, ambos posicionados a los lados del Hospital Militar Soroka, naturalmente también afectado. Vamos a presentar esto en un ratito. Lógicamente, los israelíes realizaron la difusión de muchísimas imágenes, ¿sí? Proliferan las imágenes de el hospital dañado, no destruido, como consecuencia de estos ataques contra dos objetivos militares ubicados exactamente a la izquierda y a la derecha de este hospital militar, en los edificios continuos. Lógicamente, estos ataques a, una vez más, el Comando Central de Comunicaciones e Inteligencia de las Fuerzas Armadas Israelíes y el Parque Central de Tecnología de la Información en Gaviam, también asociado a las Fuerzas Armadas Israelíes. Obviamente, la destrucción de estos objetivos generó daño en ese hospital militar, el Hospital Militar Soroka en Beersheba, por cierto, hospital utilizado para el tratamiento de los soldados israelíes heridos en Gaza. Hoy, por cierto, más ataques en Gaza, criminales.
Pero aún así, bueno, machacaban y machacaban los medios israelíes y por sobre todas las cosas la dirigencia política israelí con los ataques premeditados contra este hospital, bueno, falso en primer lugar, comprobablemente falso o comprobadamente falso. Y en segundo lugar, no recuerdo la misma indignación con los múltiples ataques contra hospitales en Gaza, confirmados de punta a punta, ¿sí? Siempre, siempre, curiosamente, esos hospitales presentaban bases secretas en su interior de Hamas, eh, bueno, armas, bueno, misiles no, cohetes, esos cohetes de rústica fabricación casera de Hamas, uno tras otro los hospitales, con algunas imágenes terribles. Recuerdo uno incluso contra el hospital en Gaza, no puedo recordar el nombre en árabe ahora, contra el estacionamiento, ¿sí? La playa de estacionamiento, el parque de estacionamiento, justo ubicado en la entrada del hospital, repleto de gente desesperada por los heridos atendidos en ese hospital, con, bueno, una masacre hecha, ¿sí? Los cuerpos de las personas desperdigados por las paredes externas del hospital, toda esa gente esperando en las afueras del hospital, en la zona del estacionamiento y del ingreso, ahí mismo un bombazo, aparentemente incluso con munición de racimo. Bueno, eso no generó indignación ni en Israel, por lo menos no en, seguramente, bueno, en muchos israelíes seguramente sí, muchos israelíes rechazan esta locura, pero bueno, lamentablemente, de acuerdo a las encuestas, el 80% de la ciudadanía israelí acompaña esto. No recuerdo indignación tampoco en los medios occidentales, en absoluto. Bueno, ahora sí. Ataque contra el hospital de Soroko, un hospital militar, y además falsa la información, los ataques contra edificios ubicados a los costados. Eh, Qué curioso, ¿no? La ubicación de los cuarteles de información a los costados de los hospitales. Qué mal, ¿no? No deberían establecer instalaciones militares al costado de un hospital. Pero bueno, presenciamos cosas peores del gobierno de Netanyahu, sin lugar a dudas. Bueno, más imágenes ahora de las consecuencias de estos ataques. Aquí, ahora, a la vista, las consecuencias. Es el edificio de la Bolsa de Comercio, completamente destruido en su fachada. Aquí, a la vista, el mayor daño en los alrededores de este edificio, en esta zona de rascacielos, muy dañado. Ahí el hueco a la derecha del impacto directo. Ahí, detrás de estos autos. Un edificio completamente volado. Aquí imágenes hacia arriba. Por aquí más. Esta, si no recuerdo mal, la mejor imagen de todas. Bueno, ahí el edificio de la Bolsa de Comercio, dañado solo en la fachada, entre comillas solo. Y ahí el impacto, hay uno de los impactos. Por aquí más imágenes y a partir de ahora comienzo la carga de más imágenes a la plataforma porque la precarga presentaba un límite, así que ahora comenzamos con un poquito más de paciencia. Esta, si no recuerdo mal, la mejor imagen. Hay otro edificio totalmente destruido. Es el de la Bolsa de Comercio, el mencionado. Todos estos dañados. Y a la izquierda, bueno, en alguno presentan el hueco de un edificio afectado directamente. Demoledor el ataque, sin lugar a dudas. Alguno más por aquí.
Paciencia, demoledores, paciencia, demoledoras. Aquí, desde abajo. Es el edificio afectado ahí, en ese hueco, el edificio afectado principalmente, demolido completamente, ahí atrás. Ese sí, completamente desaparecido. הלך נחת אצלנו פה, תראה מה עשו לנו. כל הבית. כל הבית הלך הבית. Y la última por aquí, en realidad algunas imágenes más por ahí, pero estas las más interesantes. Desde arriba de todo, es el edificio directamente ahí detrás, directamente impactado, efectivamente. Segundos apenas después de el impacto, ni siquiera las fuerzas de seguridad presentes ahí. Pocas horas después, Israel acometió un ataque en Irán, evidentemente ya planificado previamente, también hoy por la mañana. Ataque importante, vamos a presentarlo aquí. Ataque importante porque hasta el momento Israel no había perpetrado ataques contra esta central nuclear en construcción, la central nuclear en Arak. Vamos a, sí, aquí presentar exactamente el lugar. Esta es la central nuclear en construcción con tecnología rusa. Según Putin, justo en una charla de ayer, recordaba Putin la promesa de los israelíes de no acometer con sus misiles, de preservación de esta central nuclear con tecnología de Rosatom, la compañía estatal rusa. Ayer finalmente atacada. Esta central nuclear todavía en construcción, prevista su inauguración originalmente para el año próximo, para mediados del año próximo, por ende, hasta el momento carecía de material nuclear, carecía de uranio, de cualquier material radioactivo, pero aún así, una central para la producción de energía civil no terminada, aún así los israelíes determinaron su destrucción. Aquí el anuncio de la IEA. Ahora sí, estas las imágenes difundidas por ahí el misilazo. Reactor de aguas pesadas en Arak. Por ahí a la vista también, por ahí difundidos también imágenes, por ahí difundidas imágenes satelitales posteriores. Hay el momento de la llegada de ese misil justo sobre el reactor de aguas pesadas. No generó tanto daño como como aparentemente habrían generado a partir de estas imágenes. Sí, naturalmente el reactor principal dañado. Aquí el reactor está redondo. Esta no la imagen de los daños. La imagen de los daños, bueno, por ahí no la voy a presentar. Este sí dañado, pero la gran mayoría de los edificios adyacentes todavía de pie. Aún así, lo novedoso y seguramente lo enojoso, lo que determinará seguramente la ira de los iraníes, en este caso, responde al hecho de que esta central nuclear no solamente carecía de sospechas siquiera de actividades nucleares, sino que ni siquiera parecía lista, construida, ¿sí? Un sitio en construcción, pero esa la respuesta, entre comillas, israelí, aunque seguramente habrían generado los planes para este ataque mucho antes y no en respuesta al ataque de esta mañana, apenas minutos antes de este ataque contra esta instalación nuclear. Por aquí quería presentar un video más de este ataque, pero bueno, ahora no aparece. Bueno, más allá de este tremendo ataque iraní contra
Tel Aviv y contra Beersheba, y más allá de la respuesta, entre comillas, respuesta Israel, ¿en qué lugar aparecemos en este momento de la guerra entre Irán e Israel? ¿Dónde aparecemos? ¿Qué características, qué evolución, qué desarrollo presenta este conflicto? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, algunos analistas militares están caracterizando el momento actual como un desafío de resistencia. Un desafío de resistencia entre, por un lado, las defensas antiaéreas israelíes con cada vez menor cantidad de municiones a disposición, arsenales en descenso, a pesar de la llegada hoy de un cargamento de municiones de Estados Unidos, aún así presenciamos, según las propias autoridades israelíes, según los propios medios de comunicación israelíes, presenciamos el descenso acelerado de los stocks, de eh, las tenencias, ¿sí? Los arsenales de municiones de los sistemas de defensa antiaéreas. Como recordábamos ayer, por cada misil iraní, los israelíes realizan al menos 3 disparos. ¿Sí? Ayer presentábamos imágenes de el misil hipersónico disparado ayer por la noche por Irán, recorriendo los cielos entre alrededor de 12 interceptores israelíes disparados a la búsqueda de la intercepción de este misil hipersónico. Bueno, los ni cerca aparecían los interceptores. En ese caso realizaron 12 disparos. Pero bueno, quizás es un caso extraordinario, pero en promedio, en promedio realizan 3 disparos por cada misil. ¿Sí? Esto determina naturalmente el descenso de los arsenales de Israel, por no recordar el costo implícito en todo esto. Cada munición, cada interceptor del sistema THAAD en inglés, este es el sistema más moderno de intercepción, cierto, quizás el más complejo, el más caro, pero también las joyas, la gran joya de la defensa antiaérea israelí. Bueno, cada interceptor de esos presenta un valor de 12 millones de dólares. Cada uno, 3 lanzados por cada misil, cada uno 12 millones de dólares, además de una capacidad de producción escasa. Estados Unidos genera de estos entre 60 y 100 al año. Al año. ¿Sí? ¿Qué valor presenta un misil Fatah como el justamente mostrado ayer en ese video en el cual, surcando los cielos, este misil Fatah 1 recorría los cielos israelíes hasta su punto de impacto entre 12 interceptores? Alrededor de $200.000. Con lo cual, por cada misil Fatah de $200.000, 3 de 12 millones, 36 millones solamente en el caso del lanzamiento de 3. Ayer presenciábamos un video con 12 lanzados. Pero bueno, esa es la cuestión de costos. Terrible para Israel, pero bueno, abandonémosla por un momento, porque en todo caso, a través de préstamos estadounidenses, impresión de dinero, bueno, quizás puedan responder a lo financiero por ahí, pero no así a el descenso de los stocks, de los arsenales, sin la capacidad de reproducción, ¿sí? Pero por otro lado, además de esto, los interceptores israelíes, por distintas cuestiones técnicas, entre otras por la utilización en los últimos ataques a Israel de los misiles más modernos, como así también por el aprendizaje de los iraníes, por el aprendizaje en la forma de disparo, en la coordinación de los objetivos, en la introducción de las coordenadas, etcétera, etcétera, cuestiones técnicas, aquí en este caso intrascendentes. Por eso está descendiendo fuertemente la tasa de intercepción israelí también.
¿sí? Por cada misil disparado, bueno, ¿cuántos interceptados? Bueno, cada vez menos en esa relación, en esa tasa. Y esto no según nosotros, sino según los propios medios occidentales. Aquí, por ejemplo, NBC News estadounidense. Irán todavía tiene misiles avanzados, dice funcionario de inteligencia israelí. Atención a las cifras dadas aquí. Solo el 65% de los misiles lanzados por Irán en las últimas 24 horas fueron interceptados por el sistema de la cúpula de hierro del país, frente a casi el 90% del día anterior, dijo a NBC News un alto funcionario de inteligencia de Israel. Irán todavía tiene misiles muy avanzados y los está utilizando. El funcionario, que no está autorizado a hablar públicamente debido a la sensibilidad de la información, dijo que los misiles iraníes más rápidos lanzados en el último día también le ha dado a Israel menos tiempo para prepararse antes de que los proyectiles se acerquen a sus objetivos previstos. Bueno, esto dicho por los medios estadounidenses, citando a altos mandos israelíes bajo la condición de anonimato. De 90% de intercepción a 65% de intercepción. Cifras de ellos, seguramente menores, pero por cada 10 misiles, según estas cifras, por cada 10 misiles lanzados por Irán, y ya lanzados más de 200, por cierto, o por cada 100 misiles, más fácil, por cada 100 misiles, antes interceptados 90, ahora interceptados 95, con lo cual los últimos, de esos 100 hipotéticos, teóricos, de esos 100 lanzados, 35 impactando, según ellos mismos. Así que el problema de Israel por un lado. Pero no solamente, cuidado con los exitismos, porque no solamente Israel presenta dificultades en este duelo de resistencia, en este desafío de resistencia, sino que Irán también. Irán de otra forma. ¿De qué forma? Básicamente de la siguiente, por aquí. Atención a esto, New York Times, ellos mismos, ¿durarán más los interceptores israelíes que los misiles iraníes? La respuesta podría determinar la guerra. Israel posee un sistema de intercepción de misiles de primera línea mundial, pero su banco de interceptores es finito. Bueno, esto de lo de primera línea mundial, bueno, recuerden, New York Times, pero interesante que acompañen nuestro análisis. Aparte de una intervención estadounidense que podría cambiar el juego y determinar el destino del programa nuclear de Irán, dos factores ayudarán a decidir la duración de la guerra entre Israel e Irán. La reserva de interceptores de misiles de Israel, en descenso y con una tasa de intercepción cada vez menor, y el stock, ¿sí? Las existencias de misiles de largo alcance de Irán. Y por cierto, Irán en los últimos días realizó menos ataques que en los primeros días de la guerra, una cantidad bastante menor de ataques. ¿A qué responde esto? Si supuestamente Irán presenta un stock, un arsenal de miles de misiles, no solamente según los iraníes, sino según los propios israelíes. Recuerdo las palabras de Netanyahu: Irán tiene 20.000 misiles atesorados. Bueno, esto es cierto, pero aún así la cantidad de lanzamientos desciende en los últimos días. Y atención a este gráfico. Esta la cantidad visible ahí para ustedes, demoledores y demolidoras. Sí, ahí. En azul, las barras azules determinan o documentan la cantidad de misiles disparados, 50, 50, 50, por esto ya más de 200 o 250 misiles disparados hasta el momento. En los primeros días, 150, después alrededor de 40, un bajón de nuevo hacia arriba y posteriormente mucho menos. Y en los últimos días, un promedio de alrededor de 23 misiles lanzados por día. Cierto que de los más modernos y por ende todos impacto, por eso esta disminución en la tasa de intercepción iraní, pero muchos menos. ¿Sí? En la línea roja, la
la cantidad acumulada de disparos llevados a cabo. La pendiente mucho más alta al principio y después mucho menos empinada la pendiente. Bueno, pero entonces, ¿cómo esto? Si efectivamente Irán con miles de misiles en su haber, ¿por qué entonces la disminución de la cantidad de misiles? Bueno, según los israelíes, esto responde a la destrucción de los lanzadores, ¿sí? Según declaraciones de un alto mando militar israelí, Israel habría determinado la destrucción del 65% de los lanzadores. Los lanzadores, aquí por ejemplo, imágenes, los lanzadores y por ende no podrían realizar más disparos, aunque hoy mismo el propio Netanyahu, en una referencia a esta cuestión, presentó esa cifra en 50%. En lugar de destruimos 65% de los lanzadores de misiles, hoy destruimos el 50%. Bueno, 65, 50, 30, ¿cuánto, muchachos? En realidad esto es mentira. Algunos lanzadores sin dudas destruidos, en concreto 10 seguro documentados. Aquí, por ejemplo, esto Irán, lo presento como referencia. Y aquí, por ejemplo, la imagen de aquí, un lanzador iraní destruido. Aquí otro más. Estas imágenes difundidas por los propios israelíes. No, este es el mismo, perdón. El segundo, el remate. Aquí otro. Ese con el misil cargado incluso. Bueno, documentada la destrucción hasta ahora de 10 lanzadores. Hay más lanzadores. Bueno, sí, una cantidad importante, pero el descenso de la cantidad de misiles disparados no responde a la destrucción de los 10 lanzadores o del 50 o incluso del 65%. El descenso responde a el hecho de que esos misiles efectivamente existentes en cantidades enormes, de a miles, debido a la preparación a lo largo de años, de preparación iraní frente a un eventual ataque israelí y estadounidense, bueno, esos misiles aparecen ubicados en bases subterráneas a lo largo de todo el territorio iraní. Por ejemplo, la base de Khorramabad. Ahora vamos a presentar algo sobre esto. Y en los primeros días, los israelíes acometieron estas bases muy fuertemente y generaron la destrucción de las instalaciones superiores, las instalaciones por encima de la superficie y por ende las entradas a los depósitos de estos misiles ubicados bajo tierra a, en algunos casos, más de 100 metros de profundidad de roca, indestructible. Y por eso muchos de esos misiles aparecen, especialmente en la zona, voy a presentar el mapa nuevamente porque si no esto muy teórico, especialmente en la zona más occidental de Irán, en todas las bases ubicadas por aquí, ¿sí? En esta zona y en esta zona. Bueno, muchos puntos de impacto contra estas bases y por ende destruidas los ingresos a estos arsenales enormes. No así en la zona más oriental de Irán, desde donde la mayoría de los ataques comienzan. Desde que comenzó la guerra, desde donde realizan la mayoría de los ataques los iraníes, desde esta zona con bases misilísticas no dañadas y además con mucha menor probabilidad de detección y de la destrucción de lanzadores en el momento del lanzamiento, como en el video o en los videos mostrados recién. ¿Sí? Entonces, los misiles iraníes
de las bases occidentales están presentes en los arsenales, ahí a la espera de su lanzamiento, pero las salideras, las salidas hacia el exterior, en algunos casos presentan los escombros ligados a la destrucción de esas bases en su zona superior. Por eso no pueden realizar los lanzamientos de esos misiles en este momento, podrán más adelante. Y entonces comienza aquí un desafío entre la capacidad de liberación de esas entradas a los arsenales subterráneos, e incluso la capacidad de los israelíes de ataque a cualquier intento de liberación de esas entradas, ¿sí? Tarde o temprano esos misiles disparables. En este momento no pueden, y los ingenieros iraníes trabajando día y noche para la liberación de las salidas de estos misiles y su disparo. Recuerden que el tamaño de estos misiles, que las estaciones móviles, los camiones disparadores, las lanzaderas, bueno, primero presentan un tamaño considerable, ¿no? Acá la gente seguramente puede recorrer los ingresos a los depósitos subterráneos por pequeñas entradas, pero no un camión gigante de estos con un misil de 20 metros detrás, ¿sí? Recuerden eso. Y además otra cosa, deben generar también el espacio para que puedan abandonar la salida y posicionar estos camiones en las afueras de estas bases, realizar a partir de ahí la carga de mucha información necesaria desde el lugar mismo y recién a partir de ahí acometer el lanzamiento. ¿Sí? No pueden la salida y el tiro directo, sino toda una cuestión de ingeniería bastante más compleja. Entonces es el desafío para Irán. La extracción de esos misiles frente a la monitorización permanente de Israel. Y por eso desciende la capacidad de lanzamiento. En última instancia, claro, no connota lo mismo la obstrucción de las salidas que la destrucción, porque tarde o temprano van a poder los iraníes machacar con estos misiles. Pero en este momento carecen de esa capacidad. Descendió por eso descendió, como presentábamos recién, la cantidad de misiles lanzados. Y la mayoría de los lanzados desde más lejos. Y como confirmación de esto, de este análisis, aquí imágenes difundidas hoy muy, pero muy interesantes, demoledores y demoledoras, del duelo entre los ataques aéreos israelíes, ya no contra las bases militares, sino contra las topadoras, las palas, las excavadoras, básicamente los vehículos dedicados a la remoción de los escombros, ¿sí? Los vehículos de ingeniería utilizados para la apertura de estas salidas. Acá, el equipamiento. Atención a estas imágenes. Estas imágenes difundidas por Israel, un vehículo, un equipamiento de construcción, básicamente. Hay una excavadora. Acá clarísima la silueta. Es una pala cargadora, ¿sí? Bueno, en Argentina la llaman a veces Caterpillar por la marca famosa estadounidense Caterpillar. Bueno, clarísimo. Y destruida desde el aire por los israelíes. Hay otra más. Otra es una topadora. Todas estas máquinas necesarias para la remoción de los escombros y la salida de las lanzaderas. El duelo determinante en este momento en la guerra entre Israel e Irán. La resistencia entre los interceptores de las defensas antiaéreas israelíes, ¿sí? Las existencias decrecientes, la disminución de la cantidad de interceptores de las defensas israelíes, como así también el descenso en su efectividad, cada vez menos misiles interceptados
de los misiles detectados y por otro lado el descenso de los misiles balísticos a disposición de los iraníes. Es el duelo de resistencia hasta ahora en este momento. Ahora bien, el ingreso de Estados Unidos sin dudas generaría un cambio en esta relación, porque de repente podrían acometer los israelíes de la mano de los estadounidenses, o mejor dicho, los estadounidenses interviniendo del lado de los israelíes, podrían acometer directamente estas bases nuevamente, como así también otras bases, generando una obstrucción mayor de los misiles iraníes y podrían también realizar ataques, y es el objetivo declarado de Estados Unidos, podrían realizar ataques contra las instalaciones nucleares de Irán. Después de aquellas palabras de Trump tan vehementes, tan gangsteriles, patoteriles en su momento, de rendición incondicional, atacaremos juntos Irán, Irán no puede tener una bomba atómica. Bueno, comenzaron las dudas para Trump, que sí, que no, quizás, tal vez, podría sí, podría no. Ahora bien, ¿a qué responden estas dudas? Seguramente no a la falta de apoyo de Trump a Israel o su posicionamiento ideológico, siempre muy cerca de Israel, muy prosionista y con apoyo naturalmente del lobby israelí, lo mismo que Biden en su momento. Ahora bien, ¿a qué responden estas dudas en este momento? Bueno, básicamente al hecho de que las plantas, pero por sobre todas las cosas, la planta de enriquecimiento de uranio más importante de Irán, ubicada en Fordow, aparece bajo tierra. Pero no solamente bajo tierra, sino que previendo un ataque israelí e estadounidense, los iraníes establecieron esta planta de enriquecimiento de uranio, la establecieron a 90 metros bajo la superficie en una zona montañosa de roca de granito. ¿Sí? Una roca muy densa, muy resistente. Ahí aparece esta base, ahí aparecen los enriquecedores de uranio iraníes. Y si bien Trump quisiera la eliminación de esos enriquecedores básicos para la preparación del uranio enriquecido necesario para el desarrollo de un arma nuclear, Irán no quería hasta ahora un arma nuclear, pero es el insumo necesario. Trump está deliberando sobre la efectividad de un eventual ataque estadounidense porque aparentemente ni siquiera las bombas antibúnkeres, las bombas destructoras de búnkeres de Estados Unidos podrían generar un daño en esas instalaciones subterráneas ubicadas tan abajo, tan profundamente en la tierra o en la roca, y, por cierto, cubiertas de roca, ni siquiera de tierra. Aquí, por ejemplo, el reporte de The Guardian, medio inglés, la cautela de Trump sobre el ataque a Irán está vinculada a las dudas sobre la bomba rompebúnkeres, dicen funcionarios. Exclusivo, la probabilidad de un ataque estadounidense exitoso contra la instalación nuclear iraní enterrada en las profundidades de Fordow es un tema de profunda controversia, dicen funcionarios de defensa. Acá, por ejemplo, una de estas municiones antibúnkeres, sí, muy efectivas contra búnkeres construidos de concreto y construidos a 50 metros tal vez, pero no a 90. Más aquí abajo, por ejemplo, las bombazas estas, la GBU 57, 13.600 kilos. Recuerden el efecto destructor de las FAB 1500, FAB 3000, FAB 9000, nunca utilizada en Ucrania, ¿sí? Pero bombas verdaderamente demoníacas.
Bueno, una bomba antibúnker es con 13.600 kilos, solamente disparable, es un bombardero estratégico, naturalmente, un B-52, con una capacidad teórica de 61 metros de destrucción. Los búnkeres ubicados, perdón, los enriquecedores, las instalaciones para el enriquecimiento de uranio ubicadas a 90 metros. Atención a esto, qué interesante, esta imagen aquí. Por aquí. Este es un ejemplo, en realidad, de las instalaciones nucleares, pero también aplicable a lo mencionado anteriormente sobre las bases militares bajo tierra con los arsenales de misiles. Aquí a la izquierda, la imagen previa a los ataques, ahí bien visibles las instalaciones, y aquí las imágenes posteriores a los ataques. La parte superior de las instalaciones destruida, pero eso una parte casi secundaria. Hacia adentro, lo importante de estas instalaciones, lo importante de estas bases militares. Pero las entradas superiores ahora tapadas por escombros y por tierra. Bueno, este es el problema mencionado antes respecto a los misiles. Acá lo presentan como una ilustración para la cuestión de el ataque a las instalaciones nucleares subterráneas, pero lo mismo. Algunas cuestiones técnicas sobre esto. Algunas cuestiones técnicas. Las GBU-57, estas bombas búnkeres, una vez más, presentan una capacidad de penetración de 60 metros, pero esto en condiciones óptimas. ¿Sí? Vamos a, como ilustración ahí, a la vista de ustedes. Esto en condiciones óptimas. En una formación rocosa, como las de Irán, con piedras de granito, seguramente presenten una capacidad de penetración muchísimo menor. Con lo cual deberían realizar no uno de estos lanzamientos, sino por lo menos 3 o 4 exactamente en el mismo punto para generar esas instalaciones subterráneas. Ahora bien, según los estudios llevados a cabo y las pruebas hechas por los estadounidenses, con cada bomba GBU-57 antibúnkeres adicional disparada o lanzada, mejor dicho, sobre el mismo punto de impacto que la anterior, no generan el doble de impacto, no generan 60 metros de profundidad en la primera, otros 60, por ende 120 en la segunda, otros 60, por ende 180 en la tercera. No, de ningún modo. Sino que por cada bomba adicional generan un aumento de la profundidad de entre un 20 y un 30%. Otra vez, sobre tierra, no sobre granito. Entonces, de 60 metros, un 20% más, 12 metros más con la segunda. Con la tercera, esto en el caso hipotético es la caída exactamente en el mismo lugar, nada sencillo, por cierto, contra las defensas antiaéreas también luchando estos bombarderos. 72, el último cálculo con la segunda. Bueno, en el tercer lanzamiento, si más o menos 70 metros, el 20% de 70, 14, así que más o menos 84 en el tercer lanzamiento. Recién con la cuarta bomba podrían generar un impacto. En términos teóricos esto, ¿sí? Sobre tierra, 4 bombas, 1, 2, 3, 4, en el mejor de los casos, y sobre la teoría desarrollada a partir de pruebas en superficies de tierra, no de rocas de granito. Con lo cual, prácticamente, además de todos, bueno, una vez a los 90 metros, naturalmente ahí, además de la piedra, todas las protecciones propias del búnker. De esta planta, más que del búnker, las protecciones, las construcciones de cemento, de hormigón armado, de estos enriquecedores de uranio, con lo cual
prácticamente Estados Unidos no puede realizar la destrucción de esta planta con este tipo de bombas destructoras de búnkeres. Aparece como algo imposible, aparece como algo extremadamente improbable, imposible. ¿Cómo podría, si Estados Unidos determinar la destrucción de esta planta de forma fiable, no en teoría y no en el mejor de los casos, sino de manera fiable? Solamente, queridos demoledores y queridas demoledoras, con una ojiva nuclear. Una ojiva nuclear táctica, no necesariamente estratégica, una táctica suficiente, una ojiva, una bomba nuclear táctica, pero una bomba nuclear. Y si Estados Unidos determina comenzar un ataque nuclear contra Irán, bueno, ahí comienza un escenario impredecible, por sobre todas las cosas impredecible para Estados Unidos, bueno, además de para Europa, porque si Estados Unidos acomete un ataque nuclear contra esta central nuclear, entonces Rusia con las manos libres. Señores, si ustedes perpetran una barbaridad de ese sentido, nosotros comenzamos con las bombas tácticas en Ucrania. ¿Y por qué no un poquito más allá? En el este de Europa. Por ende, Estados Unidos ni en el más, ni con el halcón, ni con John Bolton, ¿sí? Decidiendo esto, ni con Victoria Nuland, aunque rectifico, porque quizás con esos maníacos del demonio, quizás sí, estos locos de la guerra podrían comenzar una locura así. Pero bueno, con gente belicosa, belicista, guerrerista, pero con dos dedos de frente, bueno, comenzar una aventura de este tipo, de una bomba nuclear táctica, bueno, generaría solamente problemas para Estados Unidos. Por ende, una encrucijada. Para Donald Trump, quería la participación, pero con las bombas antibúnkeres no puede determinar la destrucción de estas instalaciones de enriquecimiento de uranio, solo podría con una bomba nuclear táctica y eso generaría consecuencias impredecibles incluso para Estados Unidos. Impredecibles y seguramente negativas. Ahora bien, ¿determina esto que Estados Unidos no vaya a participar necesariamente? Para mí no. Para mí Estados Unidos va a participar. Ya participa, recuérdenlo, demoledores y demoledoras, a través del apoyo aéreo, a través de la inteligencia, a través de las defensas, obviamente. Pero para mí va a comenzar, efectivamente, va a comenzar una participación directa, quizás con algunos ataques aquí, pero probablemente con ataques a otros lugares de manera de generar presión y a partir de ahí una supuesta negociación y la sensación, porque eso es lo único importante para Trump, la sensación para su público, para su electorado, de una victoria y para que pueda fanfarronear, gracias a mí Irán no generó una bomba atómica y todas estas estupideces, ¿no? De gracias a mí no comenzó la tercera guerra mundial entre Pakistán e Irán. Todo el tiempo machaca con esto, mentira, desmentido por los propios pakistaníes y los propios indios, mentira. Si yo hubiera estado en el gobierno no habría comenzado la guerra en Ucrania, mentira, delirio. Los iraníes no habrían generado su bomba nuclear. No, sí, si alguien abandonó el acuerdo nuclear con Irán, el propio Trump en su primer gobierno. Pero bueno, todas estas estupideces, estas fanfarroneadas, estas chapucerías propias de Trump, para él muy importantes, para su público muy importantes, por ende, en mi opinión, Estados Unidos va a participar de manera directa, pero sin el éxito buscado aquí, sin el objetivo de la destrucción de esto. Y como prueba de esto, como indicio, porque no realizo este análisis, no realizo esta predicción a partir de las tripas o de una corazonada solamente, sino a partir de datos objetivos, aquí, por ejemplo,
las informaciones relativas, esta es una publicación naviera, las publicaciones relativas al envío de fuerzas estadounidenses hacia la región. Estados Unidos envía un tercer portaaviones a Oriente Medio mientras aumentan las tensiones con Irán. El USS Gerald Ford se dirige al Mediterráneo al alcance del Comando Central de Estados Unidos. Esta es la ubicación actual. Vamos a presentar un mapa ahora de esto. Esta es la ubicación actual de los portaaviones, en realidad de los grupos de ataque liderados por un portaaviones, pero con muchos más barcos a disposición. Esta es la ubicación actual oficial de los barcos. ¿Podremos un poquito más grande? Sí, ahí. Bien, el USS... qué hijo de su madre. Bueno. Ahí va. Un segundito. Demoledores y demoledor. Ahí muy chiquito, ¿verdad? A ver. Bueno, solo como demostración. El grupo de ataque Vinson ya ubicado ahí, en el mar Arábigo. En este momento, el segundo portaaviones enviado desde allí, el USS Nimitz, acá, cruzando en su momento por aquí, en el Asia-Pacífico, ahora cruzando el estrecho de Malaca por aquí. Perdón, ahí mal dibujada la flechita. Cruzando el estrecho de Malaca por aquí, hacia el mar Arábigo. ¿Sí? Ahí. Y ahora el tercer portaaviones enviado, aquí no mostrado porque en este momento ese portaaviones todavía en una fase de ayornamiento, de reparaciones, pero ya asignado desde aquí, desde Virginia, desde la base de Norfolk en Virginia, desde aquí, ya asignado para este viaje al Mediterráneo, el paso por aquí, por el canal de Suez y generar presencia también en esta zona. Tercer portaaviones. Ahora bien, portaaviones solos, no. Una vez más, cada uno de estos grupos presenta una enorme cantidad de recursos y una enorme capacidad de fuego. Por lo general, un portaaviones acompañado por un submarino de ataque, un crucero, dos o más destructores, todos estos barcos más pequeños que el portaaviones, pero aún así tremendamente destructivos, y un ala aérea de F-18 Super Hornets más aviones F-35. ¿Sí? Esto cada grupo de ataque. Portaaviones, crucero, dos o más destructores, con aviones F-18 y con aviones F-35 Lightning. Recordarán además también el envío ya de el video paralizado según algo. No se escucha. ¿Todo bien, demoledores y demoledoras? Ayúdenme porque aquí en mi imagen todo perfecto. Por ahí aparentemente no está bien. Todo bien, ahora sí, bien. A veces esta plataforma comete errores con tantas idas y vueltas de videos e imágenes y aquí a la vista mío todo perfecto, pero para ustedes no, por eso la pregunta. Bien, bueno, recordemos además el envío ya de alrededor de 16 aviones F-35, 16 aviones F-22, todos los tanqueros indispensables, todos los tanqueros enviados para la posibilidad de los ataques con F-16 y F-35 israelíes recorriendo esos 1.500 kilómetros hasta el lugar de disparo hacia Irán. Todo eso ya mandado por aire y todo eso estacionado en bases, por sobre todas las cosas, en Qatar y en Arabia Saudita. El resto de las bases estadounidenses, casi todas vaciadas por la posibilidad de ataques y concentradas nuevamente en Qatar y Arabia Saudita, y ahora estos grupos de ataque de 3 grupos de portaaviones. El Nimitz ya en su lugar, perdón, el Vinson ya en su lugar, el Nimitz cruzando el estrecho de Malaca y cerquita, y ahora el Gerald Ford
de camino hacia allá, recorriendo de aquí a poco el Atlántico y el Mediterráneo hasta ese lugar. Así que todo dado para una participación. Según la vocera de la Casa Blanca, Trump determinará esto en las próximas 24 o 48 horas. Quizás retrasen la decisión un poquito más, pero no mucho más que eso. En mi opinión, va a participar de forma directa Estados Unidos tarde o temprano en esta cuestión, porque en el duelo de resistencia mencionado anteriormente, en ese desafío de resistencia entre las existencias de los interceptores israelíes cada vez menores y con cada vez menos intercepciones, y la disponibilidad de los misiles iraníes, en este momento cada vez menor por este problema de las obstrucciones en las bases militares. En ese desafío, para mí, Israel aparece con todas las de perder, aparece tarde o temprano, aparece condenado a la derrota en el sentido de ya no poder siquiera realizar intercepciones de ningún tipo, y que con lo que puede por ahora Irán con los misiles todavía a disposición pueda machacar y machacar cada vez más a Israel. Entonces, con Israel encaminado hacia esa derrota, Estados Unidos debe necesariamente participar, porque si no va a presenciar una derrota de su aliado estratégico en la región. Entonces, frente a ese duelo y frente al hecho de que, en mi opinión, Israel aparece con todas las de perder en ese duelo, hasta ahora más o menos parejo, pero con malas perspectivas para Israel, Estados Unidos necesariamente debe participar. Ese mi análisis, mi vaticinio. Ojalá cometa un error, no participe Estados Unidos y no genere una escalada aún mayor en todo esto. Preguntas por acá. Antonio U. ¿Cuál es la narrativa en Argentina sobre la guerra? Yo sé que en Chile, México, la narrativa es la mentira de que Israel domina la guerra. Exactamente la misma narrativa en Argentina. Yo aquí en Berlín, Alemania, pero acompaño naturalmente los medios argentinos. La misma narrativa de que Israel ganando la guerra y que los objetivos de Irán, todos objetivos civiles y de hospitales, mientras que los de Israel, objetivos militares, bueno, justo exactamente al revés, ¿no? Los atentados, los ataques y atentados con coches bombas contra altos líderes militares y políticos determinaron la muerte de un montón de gente en los alrededores, sus vecinos, incluso en un caso con el colapso entero de un edificio de departamentos, todo el mundo muerto, ningún problema. Bueno, lo presentan exactamente al revés. Por eso la importancia, demoledores y demoledoras, yo machaco con esto siempre, de el trabajo de ustedes de difusión de esto, porque nosotros acá realizamos este trabajo a costa de, bueno, un montón de dificultades, de, ¿no?, la expulsión, en mi caso personal, de la universidad, de los medios de comunicación y demás, por presentar estas cosas desde una perspectiva crítica y en favor de la paz. Si ustedes no nos ayudan, nuestro trabajo en vano. Entonces, esa la tarea de ustedes de difusión, con el compartir, con el pulgar arriba. Con el pulgar arriba ayudan a la difusión dentro de la plataforma misma. Dentro de YouTube genera que el algoritmo, el pulgarcito arriba, el like, genera que el algoritmo comience la distribución de este video a más personas, y con el botoncito de compartir, eso enviado a amigos y a enemigos, como siempre recuerda Fernando Moragón. Si no das like, Milei regalará tu casa a Sataniahu. Marcos Aurelio Rangel Galván, quien siempre nos acompaña. Muchas gracias, Marcos. Así que por favor, todo el mundo al like. Muy bueno lo de Satanayu. Marcos, nuevamente Utíes, más buques, más barbacoa de buque gringo. Bueno, posible también. Por cierto, Dalmei Berlan desde Brasil, parabéns, a melhor análisis que vi en los últimos días, o el mejor análisis que vi en los últimos días. No voy a chamullar con mi portuñol, ¿sí?, ¿no?, imitando un acento portugués. Muchas gracias desde Brasil, los hermanos brasileros, Dalmei Berlang. Por cierto, último elemento de análisis para redondear esto, y en media hora comienza la transmisión de
Adrián Celaya en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. No la desaprovechen, acompañen esa transmisión, por favor. Último elemento de análisis. En el caso, para mí, muy probable de una participación de Estados Unidos, Irán va a comenzar una respuesta muy fuerte contra todas las instalaciones estadounidenses en la región. Algo mucho más sencillo que los ataques a Irán. Irán presenta una concentración de defensas mucho mayor en un territorio ubicado mucho más lejos de Irán. Pero, por el contrario, las bases militares estadounidenses ubicadas en el lado, en la margen izquierda de el Golfo Pérsico, presentamos el mapa aquí. Presentamos el mapa aquí nuevamente, mientras por ahí un abrazo a mi amigo Patricio del Sabio por el super sticker. Aquí, efectivamente, aquí el mapa. Acá el Golfo Arábigo, ¿sí? Acá hay Irán, esto, Irán, Israel aquí. Cualquier ataque debe recorrer todo esto y, naturalmente, los israelíes responden con una enorme concentración de defensas aquí. Sin embargo, las bases militares estadounidenses están presentes a lo largo de prácticamente todo el Golfo Arábigo, ¿sí? Bueno, desde Jordania, aquí, en la frontera entre Jordania, Irak y Siria, a Arabia Saudita, por aquí, naturalmente en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, aquí no puedo recordar el nombre de este país ahora. ¡Ay, qué blanco mi cabeza! Bueno, uno de los lugares con la única base militar china en el exterior. Aquí en Omán, naturalmente, también todas esas bases militares, el Golfo Pérsico presenta una extensión considerable. Bueno, el Golfo Pérsico en realidad solamente esta parte, pero bueno, unido al mar Arábigo, generan de alguna manera una franja marítima muy larga, pero muy angosta también. Muy angosta también. Entonces, si Estados Unidos efectivamente participa, Irán va a poder realizar ataques contra todas esas bases de forma mucho, mucho más sencilla. Djibouti. Ahí, gracias por el recordatorio. En Djibouti, acá en esta esquinita. Una vez más, Irán va a poder acometer las bases en Irak, estadounidenses, en Kuwait, en Qatar, en Emiratos Árabes, en Omán y en Arabia Saudita, mucho, pero mucho más fácil que los ataques a Israel. Sin dudas, por la distancia en primer lugar y por la ausencia de defensas. Y además puede generar el corte, una vez más, esto ya he dicho varias veces, la interrupción, esto fácil, sencillamente destruidos un par de barcos ahí y adiós amigos. Interrupción de aquí el estrecho de Hormuz y adiós a la salida de la gran mayoría, la enorme mayoría de los hidrocarburos, básicamente petróleo y gas, de todo Medio Oriente, parte importantísima de la producción de energía de hidrocarburos del mundo. Así que va a generar para la economía del mundo, incluida la de Estados Unidos y la de Europa, pero para la de todo el mundo, un tremendo caos. Así que la intervención de Estados Unidos también va a determinar muchísimos problemas, además de esta cuestión de que no van a poder perpetrar la destrucción de las enriquecedoras de uranio por su ubicación a 90 metros por debajo de la roca. Sí, muchas gracias a Sofía Smith, gracias In, y por ahí a Benito Álvarez. Esto ya ni siquiera de la geografía iraní, sino de la geología iraní, esto de, recuerden, la geopolítica representa la ciencia
el estudio de la relación entre el espacio y el poder, o dicho más sencillamente, entre la geografía y la política, y en particular la política exterior. Bueno, acá presenciamos la relación entre la geología, los 90 metros de esa capa de roca, la geología y la política, esas 90 metros de capa de roca protegiendo los activos geopolíticos de Irán frente a un eventual ataque de Estados Unidos. Demoledores y demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Sinceramente, ni idea cuántos likes por ahora. Igual 2.700, ayúdennos. Recién nosotros con más de 4.000 demoledores conectados. Ayúdenos con el like, por favor. En media hora o en 20 minutos, Adrián Zelaya por aquí, por nuestro canal amigo, debajo el enlace de MP Geopolítica. No lo desaprovechen. Y mañana nosotros, como todos los viernes, junto a Juan Antonio Aguilar. Demoledores y demoledoras, un placer como siempre, los queremos mucho. Un beso y un abrazo y hasta mañana. Chao.